Muy buenos días, queridos hermanos. Una vez más quisiera compartir con ustedes algunas palabras sobre esta lectura que nos está presentando la liturgia de nuestra Iglesia Católica en esta semana, de, venida tomada de los Evangelios de San Mateo, en el día de ayer y en el día de hoy del capítulo 15. Y vemos al Señor en estas lecturas ayer donde le responde a los fariseos por la discusión de por qué sus discípulos comían sin lavarse las manos. Se veía todavía en aquel pueblo judío que no había un conocimiento espiritual, digamos, profundo de lo que era Dios. Y se pensaba que Dios era sencillamente esas costumbres judaicas en el que se realizaban con el objetivo de purificar exteriormente el cuerpo. Sin embargo, el Señor presenta ahora esta dimensión especial que Él nos trae de vivir una vida religiosa un poquito más seria, más profunda, desde lo profundo del corazón. ¿Qué es lo que realmente hay en el corazón? Y el Señor, con una energía, con una autoridad tremenda, esa autoridad que da la verdad, esa autoridad que da la palabra llena de la luz del Espíritu Santo, cuando proviene del Espíritu Santo, no tiene temor. Es una palabra fuerte y poderosa. Y de esa forma el Señor le responde a los fariseos ante esas acusaciones sobre sus discípulos. Y vemos que el Señor le presenta a los fariseos esa cuestión, esa pregunta. Él le dice, ustedes solamente miran lo exterior, no lo de adentro. Él um, le dice a los discípulos, lo puro no es lo que entra al corazón. Es decir, lavarse las manos para que los alimentos entren puros, eso es solamente exterior. Pero el Señor dice, realmente la religión verdadera, la adoración verdadera, la obediencia verdadera a nuestro Dios, es algo que sale desde lo más profundo del corazón. Por eso un corazón donde no se ve esa bondad, esos frutos del Espíritu, el Señor dice, no es un corazón verdadero. Eh, eh, hay, Tiene que verse esa dimensión verdadera, esa luz, esa dulzura, ese amor, esa bondad, esa misericordia, esa paz, esa luz que nos da el Espíritu Santo. Y es interesante porque aún los discípulos no entendían todavía en ese momento. Y eso nos dice claramente que la presencia del Espíritu Santo todavía no se había manifestado, no estaba en los corazones de ellos, no podían entender lo que él decía. Y Pedro se adelanta y le pregunta para que le explicara eso que le había dicho a los fariseos, de que no es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre, sino lo que sale. Y el Señor le responde a Pedro, son las intenciones del corazón las que realmente eh, manchan el corazón. Y hay tantas cosas que salen del corazón. Le dice el Señor a Pedro, del corazón, dice, porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que tratar de lavar nuestras manos, que debemos tratar de no comer sin haber lavado nuestro interior, nuestro corazón. Debemos tratar de vivir una vida eh, con unos principios realmente verdaderos, sinceros, no superfluamente, no exteriormente. La religión exterior no es una religión verdadera. La verdadera religión es una religión vivida en el corazón, meditando la palabra de Dios y haciendo la vida cada día. Bendito sea el Señor. Luego, en la lectura del día de hoy, el Evangelio del día de hoy nos habla de esta mujer que se acerca al Señor, la mujer cananea, y que venía de un lugar donde no practicaba la religión judía, no era una judía, era una cananea, una mujer pagana que desconocía las leyes judías, desconocía a Dios, desconocía tantas cosas. Mas había algo interesante en esta mujer cananea.
en algún momento esta mujer debió haber visto a Jesús predicar, debió haberlo escuchado predicar, debió haberlo visto practicando la misericordia con los demás, debió haberlo visto el poder sanador que había en él, el poder liberador que había en él. Y esta mujer reconocía esa capacidad de nuestro Señor. Lo veía, no, para ella no era alguien como cualquiera. Por eso, porque lo conocía, tenía fe en él. Cuando uno conoce a alguien, uno tiene fe en esa persona. Y esta mujer se acerca a Jesús y Jesús le responde de una forma bastante dura, así parecido como le respondió a los fariseos. Le responde de esa forma no para molestarla, sino para probar su fe. Y a muchos de nosotros que a veces necesitamos ser probados de esa forma, para ver si realmente hay humildad en nuestro corazón, para ver si realmente hay verdadera fe en nuestro corazón, para ver si nuestro corazón está lleno de malas intenciones o de buenas intenciones. El Señor se acerca a esta mujer y le dice, ¿por qué tirar los alimentos de los hijos a los perros? Y aquella mujer le responde, sabiendo que aunque son palabras duras, a ella no le importa, porque ella sabe quién es el que le está hablando. Ella sabe y reconoce en Jesús esa dimensión de poder del Hijo de Dios. Ella reconoce en Jesús que su palabra tiene vida, que su palabra es verdadera. Y ella le responde, aún los cachorros comen de los alimentos que caen de la mesa de sus amos, de sus señores. Qué palabra tan tremenda aquella. Nosotros, cuando realmente tenemos fe en Dios, somos capaces de hacer cualquier cosa. Cuando realmente creemos en Dios, somos capaces de hacer lo que Él nos pida. Y quizás en eso, y con esto termino esta pequeña reflexión, quizás eso es lo que nos hace falta muchas veces. Es esa capacidad de hacer por el Señor lo que Él sea. Aún teniendo que humillarnos, aún teniendo que soportar, aún teniendo que crucificar nuestro yo, aún teniendo que olvidar nuestra soberbia, nuestro deseo de hacer las cosas como nosotros queremos, aún teniendo que someternos a las autoridades, a la voluntad de Dios, especialmente en estos días en donde se nos pide que seamos obedientes. Es un momento especial para realmente ser sincero y decirle sí a Dios a través de los hombres. Dios te bendiga, hermano.